Bienvenidos, somos Lina, Brandon y Cata, creadores de Insatisfechos Podcast. Creemos que la insatisfacción te puede llevar a un nivel de conciencia superior. Shall we begin? Por eso creamos este espacio, donde puedes conectar con todos esos temas que te interesan de emprendimiento, liderazgo y habilidades. Pero sobre todo te atrevas a vivir esa vida que deseas. Semanalmente invitamos a expertos y amigos que comparten historias con las que muchos se pueden sentir identificados. ¡Empecemos! Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Insatisfechos Podcast. Gracias por estar con nosotros una vez más compartiendo este tiempo por y para ustedes. Para el capítulo de hoy tenemos un amigo de la casa a quien conocemos hace un muy buen tiempo, Sergio Sierra. Sergio es entrenador de mindfulness, graduado de Mindbody University, empresa líder en transformación personal en el mundo. Esto sumado a cursos y certificaciones en meditación, psicología moderna, espiritualidad, entre otras. Por esta experiencia, más de 600 personas han sido iniciadas en prácticas de mindfulness y más de 60 entrenadas en su metodología propia de meditación moderna, además de todas las conferencias que ha brindado a grandes empresas. Brandon, cuéntanos más sobre Sergio y por qué lo tenemos hoy acá. Bueno, Lina, es importante aclarar que normalmente tú siempre que escuchas de personas que están súper desarrolladas, que tienen empresas, siempre escuchas de que ese tipo de personas tienen habilidades quizás más desarrolladas que las personas que quizás están emprendiendo en este momento, están iniciando algún tipo de proyecto, y una de esas características es la meditación. Como tú bien lo dijiste, queríamos traer a una persona que tuviera bastante experiencia, que nos hablara más acerca del tema, porque en el internet siempre escuchas personas que hablan de meditación, pero quizás no entras a profundizar, y eso es lo que queremos, que la gente le quede claro, que nuestros oyentes entiendan un poco más qué es la meditación, y ahí es donde la experiencia de Sergio, su forma de ser, nos va a transmitir esa información. Entonces, aprovechar al máximo esto que Sergio nos va a dar. Básicamente es por eso. Y Catalina, ya iniciando un poco más en materia acerca de la meditación, de toda esta información que Sergio nos va a dar. Hoy digamos que es un día no sé, como no muy normal. Llevamos 100 días desde que inició como el tema de la cuarentena acá en Colombia, pero Sergio tiene algo que está haciendo un poco distinto. Sergio no le llama cuarentena a la cuarentena, sino le llama retiro mindfulness. Entonces yo quiero saber, Sergio, ¿cómo estás y por qué decidiste cambiarle como ese chip al tema de la cuarentena y empezarlo a llamar de una manera muy distinta? De hecho, cuando lo vi en tus redes sociales, ese día le dije a mis papás como, oigan, vamos a hacer algo que un amigo está haciendo y no le vamos a llamar cuarentena, sino le vamos a llamar retiro mindfulness. Y desde ese día hemos cambiado muchas cosas y muchos hábitos también, solamente cambiando ese chip. Bueno, muchísimas gracias, Cata, por esa, digamos que, por esa motivación que me das a seguir, bueno, haciendo lo que hago, de alguna manera tiene un impacto. Y bueno, y eso me complace mucho. Y gracias, Lina, por tu introducción y tu presentación. Ha sido un viaje chévere. De hecho, ha sido un viaje, o sea, literal, físicamente he viajado. y eso, de cierta manera, me ha permitido como conocerme. Cuando uno viaja, uno se conoce un poco más. Sí, yo creo que todas las personas que nos escuchan o han deseado viajar o han viajado, y yo creo que uno crece, ¿sí? Y lo que es bastante interesante es que ahorita no podemos viajar, ¿sí? Ahorita no podemos viajar. Y bueno, de hecho, escuchándolo, estamos en julio, ¿sí? Acaba de empezar el mes de julio de este hermoso año 2020 y nos encontramos encerrados y la razón por la que empezamos a hablar y a cambiarle el nombre de pasar de decirle cuarentena a retiro de mindfulness, que obviamente es una invitación, ¿sí? No, pues no es como que estamos creando un culto y pucha, entonces pues es un culto, sí, o sea, no realmente no lo es una invitación. Es porque eso está pasando para algo, y la otra palabra que han escuchado probablemente no solamente es meditación, sino evolución de conciencia o cambio de conciencia o elevar la conciencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos experimentando como humanidad, porque colectivamente, individualmente, colectivamente siento que hemos fallado, sí, hemos fracasado para mantenernos los unos a los otros con lo mínimo, ¿sí? O sea, nosotros todavía
tenemos tecnología que es capaz de poner a un médico a curar a una persona a distancia a través de unos robots, pero fallamos en tener un ventilador en una zona bastante visitada por turistas, ¿sí? Y colombianos como es el Amazonas. Entonces yo creo que es como colectivamente yo le llamo como un fracaso, y un fracaso simplemente observar, como a observar y también a sentir. Y yo creo que lo podemos ver ahorita con tantas personas que están teniendo muchas dificultades. O sea, yo creo que nosotros no nos imaginamos, y porque pues no nos imaginamos que probablemente si estás escuchando este podcast, tú tienes un celular, tú tienes una cuenta en Spotify, de pronto a veces la pagas, a veces no, pero igual tienes acceso y bueno, te interesa, o sea, si te interesa la meditación, hay una gran probabilidad de que hayas tenido algún nivel de educación, ¿sí? O sea, yo no estoy diciendo que la meditación pertenezca a los yuppies, a los gomelos, a los fresas, no, realmente no, pero probablemente has tenido alguna, sí, alguna inquietud de alguna educación un poquito más, sí, como culta o profunda, probablemente, de pronto no. Entonces la razón por la que digamos, les propongo que cambiemos de cuarentena a retiro de mindfulness es para que hagamos un cambio, ¿sí? Y yo creo que nuestra misión individual es que identifiquemos cuál es ese cambio que la vida nos está invitando a hacer como sociedad, pero y sobre todo individualmente. Nosotros tendemos a pensar que somos víctimas, que las cosas nos pasan a nosotros porque existe una idea de Dios, ¿sí? que nos dice que nos vamos a castigar. Y yo quiero por un segundo que las personas que nos escuchen, porque tiene que ver con Dios, ¿sí? O sea, tenemos que hablar un poquito de Dios, porque la idea de Dios, yo no lo sé y no sé si de pronto alguien puede saberlo, pero la idea de Dios, como yo me imagino que nació, fue miles de años atrás. Habían un grupo de personas como nosotros, pero un poquito más primitivos en sus haceres y sus seres, y estaban alrededor del fuego, comiendo algo, compartiendo, y de repente estaban cocinando, haciendo su carne. De pronto estaban haciendo que la carne supiera un poco diferente. No sé si realmente la palabra cocinar existía, pero de repente empieza a llover y llueve. Entonces está lloviendo y ellos dicen, pucha, no podemos comer, ¿sí? O sea, entonces ellos dicen, espere, hay algo afuera de mí que yo no controlo, ¿sí? La idea de Dios nace por eso, o sea, Dios es algo que está fuera de ti y que tú no lo controlas, ¿sí? Entonces, esa percepción de sentir que no lo controlas te lleva a decir, Dios mío, o sea, tengo que o rezarle o pedirle, decir, por favor, hoy no llueva, ¿sí? O en este momento necesito que no llueves porque estoy cocinando, como no me afectes. Entonces, eso empieza a generar la percepción que cargamos durante toda la vida y eventualmente a través de religiones, de que hay algo que nos afecta y que no controlamos, ¿sí? Entonces, llegamos ahorita a 2020 y llega la pandemia y es lo mismo, el mismo escenario. Hay algo que no controlamos, que está en el aire, o sea, es muy parecido a la lluvia, ¿no? Sí. Está en el aire y no lo controlamos. Entonces, ahí estamos demasiado propensos a creer de nuevo que somos víctimas y que esa fuerza que no controlamos es mala, o sea, que el COVID es re malo y que vino acá, y yo creo que cada persona lo vive diferente, pero en este momento me gustaría que dejáramos de pensar individualmente. Pero yo quiero que en este momento no pensemos en nosotros, ¿sí? O de pronto sí estamos pasando un poco más difícil, sino pensemos en todos colectivamente. Sí, en toda la gente que le está tocando salir a cantarle a los balcones a las demás familias porque no tiene, o sea, es que literal no tienen, o sea, como, ¿sí? Y el gobierno te da una ayuda, pero es que de repente el gobierno no es Dios, o sea, creo que nosotros hemos confundido a Dios con el gobierno, sí, y yo creo que era un punto, yo creo que si yo fuera alcaldesa o sí, alcaldesa Bogotá o presidente de Colombia, diría, puta, ¿qué hago? Todo el mundo me pide, o sea, si yo viera las noticias, esta pandemia nos está invitando a que nosotros redescubramos quién es Dios, ¿sí? Espiritualmente hablando. Y eso el concepto que tenemos de Dios también. El concepto que tenemos de Dios. Y bueno, como cada uno lo está viendo diferente, pero yo lo que les puedo decir es que hoy más que nunca
la gente está mucho más abierta, ¿sí? Incluso las personas que normalmente decían, yo no creo en Dios, ¿qué es eso? Eso es religión, no sé qué, o sea, o incluso como, uy, Dios es malo, o sea, como que me hizo esto y como que ahí estoy, sí, o sea, incluso como desde esa perspectiva. Y no sé si se han dado cuenta que en la meditación uno simplemente encuentra un poco de paz. Sí, o sea, las personas que han meditado, y bueno, si no han meditado, la gente porque hace algo, la gente hace algo porque le gusta, ¿sí? Si hay un montón de gente meditando, ciertamente es porque les gusta. Yo no creo que es que la gente medite y experimente, pues que, o sea, como maltrato emocional o falta de, o distracción, es como, uy, medito. Si yo todos los días meditara y me sintiera inconforme meditando, pues no lo haría, ¿sí? Pero yo creo que uno tiene que abrir un poquitico su percepción y su corazón también y decir, sí, como su mente, realmente su mente porque se te da mucho del ego, ¿no? Y decir, ¿qué es eso? Y yo quiero cultivar un poco como de curiosidad a todas las personas que nos escuchan en este momento. Decir, ¿qué es eso que la gente está haciendo y por qué lo está haciendo? ¿Sí? Y de pronto esa pregunta abra la posibilidad de que en este podcast encuentre alguna idea que haga clic conmigo, ¿sí? Entonces la primera yo creo que es como que pongamos un poco como que reconozcamos y experimentemos qué significa Dios, qué es espiritualidad. O sea, eso al final es espiritualidad, ¿sí? Y lo segundo es que nos abramos a una forma de conocerlo y reconocer lo que es meditar y que ciertamente tal vez es la más sana porque es tú dándote cuenta de cosas tú mismo. Es estar presente en lo que estamos haciendo. Es que es observar. Miren, hace poquito yo le estaba enseñando a una prima, un poco influencer en redes sociales, ¿sí? Y ella me decía algo, y empezamos a hablar de coincidencias, que ahorita le dicen en la palabra que he escuchado como diosidencias. Entonces me parece chistoso, yo digo, me parece chistoso el término. Yo sigo usando coincidencias, pero es la misma sensación. Como lo único que tomas es que tú le prestes atención a las cosas que te pasan y por qué te pasan, ¿sí? ¿O y para de qué? hecho, sí, ajá, exacto, ¿para qué? Gracias, como, ¿para qué te pasan, sí? Y sobre todo me gustaría que prestaran atención, tal vez solamente hoy, solamente después de escuchar esto, a algo que tú planeaste y que no salió como pues, esperabas. Sobre todo eso, ¿sí? Como algo que tú planeaste pero no salió, o sea, simplemente fue como, y tú a veces puedes pensar que estuvo mal, ¿sí? Y tendemos a hundirnos, simplemente. Ok, como a hundirnos, como a pensar que fue muy malo y quedarnos en esa percepción de que fue muy malo, ¿sí? Total. Me gusta ese punto. Que es algo, qué pena, Cata, es algo muy similar al tema de la insatisfacción. Sí. Que estamos o sea, muy a la tendencia de llevarlo al lado negativo, pero no como la insatisfacción puede ser que genere un punto de quiebre en tu vida si la analizas y si eres consciente. Entonces va muy, muy relacionado a eso. Ya que llegaste a ese punto, Bran, aquí vamos a entrar un poco a hablar de eso. En este podcast, como ya entraron y se dieron cuenta, se llama Insatisfechos Podcast. Nosotros creemos que la insatisfacción te puede llevar como a un nivel de conciencia superior, porque lo vas a empezar a mirar la insatisfacción de otra manera. Y ahí es donde queremos preguntarte, Sergio, ¿cuál fue ese momento de insatisfacción en tu vida que te hizo llevar a donde estás ahora mismo? Pues casualmente fue un punto muy alto, tal vez hasta ahora el punto más alto de mi carrera. Yo tengo 26 años, pues ciertamente no soy la persona que ha vivido más experiencias profesionales en la vida. Para ser exactas, he tenido 4 experiencias profesionales y tal vez un par más, pero han sido cortas. Yo tenía 24 años, estaba ganando lo suficiente para mantenerme, como ciertamente no era que me diera lujos, pero vivía bien, pagaba mi arriendo, era independiente, o sea, creo que lo primero que quieres es como ser independiente, o sea, eventualmente hay personas que quieren hacerse ricas muy rápido, todo bien, pero yo en ese momento quería ser independiente, o sea, tener plata para mi ropa, para yo pagar mi arriendo, como para no depender de los papás, sí, digamos que esa era mi meta. Hacer una ONG, te pagaban esto, pero mi rol implicaba muchas más responsabilidades. El título del rol era Regional Manager, ¿sí? Que lo puedes traducir como gerente regional.
gerente regional de un producto de intercambio que se da en todo el mundo, pero yo lo manejaba en América, en países desde Argentina hasta Canadá. Y quiero que se imaginen como esta escena. Yo estaba montándome en un avión yendo hacia El Salvador, Centroamérica, en primera clase, entrando al lobby de primera clase, como con muchas personas que yo nunca había entrado a primera clase, como, y consumiendo todas las cervezas que podía haber en el dispensador, viendo un montón de nueces, de sushi, había un poco de espagueti. ¿Cómo? Sí, la verdad era un sueño para mí, porque esa cena que les estoy describiendo había pasado por 10 países, ¿sí? No siempre en primera clase, pero yo me he montado de un avión, yo llegaba de Brasil, de un vuelo de, sí, Sao Paulo, Bogotá, Sao Paulo, Panamá, Bogotá, iba a la casa, sí, en un taxi todo pago, o sea, todo esto es pago, yo no sacaba ni un peso para todos estos viajes, y yo recuerdo que iba a mi casa, aeropuerto El Dorado, Bogotá, y tomaba un taxi 15 minutos a mi apartamento, que era un apartamento en un piso 23, donde se veía toda la ciudad. O sea, yo me sentía el más puta del mundo, llevaba en el taxi, comía algo en la casa o pedía domicilio, cambiaba la maleta, me acostaba a dormir 3 horas, 4 horas y arrancaba para otro vuelo, ¿sí? Entonces tenía otro vuelo y esa sensación es una chimba, o sea, la sensación de que como que toda tu vida está planeada, sí, o sea, sabes que tienes que ir a trabajar a este país y era de un país a otro. Entonces estoy en un periodo de 5 meses, después de haber estado como en 10 países, incluyendo India, Filipinas, todas por este trabajo, bueno, un trabajo antes de este, pero con el mismo trabajo, me encuentro yo tomando un avión, en este caso para de vuelta a Colombia, estaba en Quito, muy bueno y muy bonito el aeropuerto de Quito, y estaba en el aeropuerto y empiezo a tomar, y tomo el avión, lo abordo, Quito, Bogotá, y estando en la hora empiezo a llorar. O sea, ahí mirando la ventana, y yo, ¿qué pasa, güey, puta? O sea, a mí simplemente se me salían las lágrimas. Inexplicablemente. Yo me sentía mal, o sea, había algo dentro de mí que se sentía muy solo, ¿sí? La palabra era solo, o sea, yo me sentía solo, o sea, yo decía, miren todo esto que estoy viviendo, mi trabajo consistía en entrenar a juntas directivas en cada país para que hicieran más intercambios, para que supieran cómo hacerlo, para que se sintieran confiados para que lo hicieran, y eso implicaba viajar a conocer a las personas y trabajar con ellas presencialmente, y pues después lo hacía virtual. Entonces yo me sentía muy solo, yo decía, todo esto está muy chévere, pero ¿qué pasa? Entonces yo llego a Colombia sintiéndome así y el sentimiento no se fue, ¿sí? El sentimiento seguía. Creo que es la primera vez que yo experimento ese sentimiento. Y yo me sentía muy insatisfecho, que fue algo que hablábamos hace un tiempo cuando me contaron que querían hacer el podcast. Y yo digo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Toca seguir trabajando, ¿no? Entonces yo no le presto atención y yo creo que aquí muchos se pueden identificar, como que uno no se siente bien, ¿sí? Como porque hay algo, pero como uno no lo entiende. Entonces el tema es que uno no lo entiende, ¿no? Entonces uno cómo va a hacer un cambio con base en algo que uno no entiende, ¿sí? Entonces como, y también nuestras mentes, y aquí le hago una cuña a la meditación, como el cerebro y el cuerpo están diseñados para proteger la vida, ¿sí? Entonces es muy difícil que uno tome una decisión que no entiende, ¿sí? Porque uno siente que es peligro, ¿sí? Yo no entiendo algo igual a peligro. Entonces mi cuerpo y mi cerebro conocían esta sensación y pues yo seguí con mi vida normal. A la semana, eso fue el 7 de noviembre de 2017, a la semana, como el 14 de noviembre de 2017, estoy en un avión del Nuevo Brasil. Esta vez iba a Sao Paulo, la anterior vez había sido a Brasilia, por trabajo también. Voy, doy la conferencia, estoy con amigos y todo, me devuelvo. La sensación estaba ahí, pero era chiquita, yo la pasaba bien, o sea, no es que uno la pase mal, yo la seguía pasando bien, yo disfrutaba, uno trabaja duro, pero creo que festeja al doble, o sea, la fiesta era chévere, entonces pues yo también estaba festejando, conocía a mucha gente, conocía cervezas de esos países, comida de esos países, entonces era bastante chévere, y yo me sentía bien, o sea, me había sentido mal, pero después me sentí muy bien. Yo termino llegando a Bogotá, y como a los 3 días, como en diciembre, ya estábamos la primera semana de diciembre,
vamos a hacer un viaje, como este viaje soñado a Cancún, con toda la familia, papá, mamá, somos 3 hijos. Y yo digo, fue puta, perfecto, voy a cerrar este año con broche de oro. Entonces estábamos muy bien, o sea, yo dije, fue puta, sí, pero resulta que un 28 de diciembre, yo digo, ¿qué pasa? Y yo me sentía muy molesto, yo como, ay, yo no quiero esto, como yo no quería salir, y ellos, ay, que vamos a esta discoteca, que es como súper loca, y yo, no quiero. Y yo me quedé amargado en la casa, y estando amargado en la casa, me encuentro con un documental que se llama algo así como Descubre tu propósito. Descubre tu propósito. Y yo... ¡Tarán! Llegó el mensaje. El mensaje. Entonces, Descubre tu propósito para mí fue, y yo lo veo, y ahí entendí. Yo dije, este trabajo está perfecto, pero ahí todo tuvo sentido. Fue como, oh, Dios, todo tiene sentido. Yo no siento que estoy viviendo mi propósito en esta empresa, que está perfecta, que está muy bien, que me ha dado mucho, que he aprendido y que de hecho ya tenía viajes programados para el siguiente semestre y yo todo, ¿saben qué? Creo que es esto. Y en el momento que yo estoy viendo el documental, entonces aquí es donde quiero que cuestionen mucho la existencia de las coincidencias. Ya vemos las coincidencias. En ese momento recibo un mensaje de un amigo que estaba en Polonia, mi amigo se llama Daniel Rubio, y él me habla, él también estaba trabajando en la misma organización, pero en la sede de Polonia, y él me habla y me dice, marica, acabo de tomar una decisión, y yo, ¿qué? Cuénteme. Y yo le dije, él me dijo, voy a renunciar, y yo, ¿cómo así que va a renunciar? Y me dijo, sí. No me voy a devolver a Polonia, estaba de vacaciones, o sea, estaba de vacaciones porque estábamos hablando de diciembre, ¿no? Entonces estaba de vacaciones en Medellín, vive en Medellín. Y me dice, voy a renunciar. Y yo le digo, uy, marica, barájemela más despacio. ¿Lo puedo llamar? Entonces me llama, él estando en Polonia, yo en Cancún, tenemos una llamada. Me dijo, no, yo me di cuenta que mi felicidad está acá, yo no me siento bien, yo me siento muy solo allá en Polonia, mi novia está en Medellín, y él simplemente me dijo, estoy seguro, y yo le dije, pues yo la apoyo, marica, sí, o sea, todo bien, hágale, o sea, cuente conmigo para lo que necesite y hágale. Y yo digo, jue puta, ¿será que yo también tengo que renunciar? O sea, yo dije, o sea, fue como, yo lo sentí así, pero pues no sabía qué hacer, o sea, era como medio como contradictorio, porque estaba en un buen cargo, ¿sí? Y todo parecía que estaba fluyendo bien. El tema es que el 31 de diciembre yo tomo mi vuelo, imagínense un 31 de diciembre al aeropuerto, yo voy al aeropuerto, un montón de gente, nos devolvemos, afortunadamente no había COVID, entonces todo era normal. Toda la felicidad. Sí, o sea, todo estaba bastante bien y nos devolvemos a Colombia, llegamos como a las 3, 4 de la tarde a Colombia y yo digo, y en el avión yo escribo como en el 2018 voy a vivir mi propósito. Sí, estamos hablando que es 31 de diciembre de 2017. Yo dije, el 2018 voy a ver mi propósito. Por ahí tengo el papelito, yo todavía tengo, y yo digo, y yo me sentí muy bien, yo dije, parce, esto está muy chévere. De hecho, recuerdo que mi papá me miró, él estaba sentado en la otra hilera y se volteó a mí y me dijo, ¿usted qué hace? Y yo le dije, no, aquí tomando decisiones. Y yo coloqué, voy a ver mi propósito. Existenciales en un clásico 31 de diciembre. Y en un vuelo, que creo que es donde muchas personas se concentran un poquito en el ser, como en uno, o en qué hacer. Y cómo son las cosas que, o sea, Sergio básicamente estaba describiendo la vida que muchas personas quisieran tener. Me hace recordar mucho en podcast pasados, en el primer podcast, cuando Lina nos contaba acerca de también cuál fue su momento de insatisfacción, la experiencia que estaba viviendo. Me imagino que era casi igual porque estaba en la misma organización, en Polonia, bastante interesante. Y es que fue literal, o sea, fue una coincidencia, entonces, como presten atención a esas coincidencias, y les voy a decir algo con un 90% de probabilidad de que les pase. Siempre hay 10% de posibilidad de que nada pase, ¿sí? Pero es muy probable que ustedes solamente escuchando este podcast salgan de aquí y pase alguna coincidencia, o sea, evidentemente si estás escuchando este podcast, de pronto es curioso, de pronto conoces a alguno de los que, incluyéndome a mí, como de los que estamos acá, pero de pronto simplemente es una persona que está insatisfecha, o sea, ahí tiene sentido, ¿no? Sí, claro. Y escuches esto
y conectes algunos puntos y salgas y te pase alguna coincidencia, préstale mucha atención, o sea, no la descartes, sí, el tema es que nosotros la descartamos o ni siquiera la vemos, porque no estamos en el presente, porque estamos repasando el pasado, o sea, ensayando el futuro y repasando el pasado. Ok, Sergio, quiero, digamos, retomando, porque sí me parece bastante interesante todas las tres experiencias, digamos, que nombramos fácilmente, la tuya, la de tu amigo, la de Lina. ¿Por qué puede llegar a pasar eso de que en ese momento en que tú estabas viviendo una vida emocionante, una vida de que de una u otra manera socialmente está bien vista, buen trabajo, viajes, amigos, cervezas en todos los países, o sea, todo ese tipo de experiencias, pero ¿por qué crees que sucedió en ese momento en el que estabas viviendo una vida chévere, una vida única, o no única, pero sí una vida que muchos envidiarían, se podría decir? Yo creo que por la misma razón que un presidente cuando termina de ser presidente No quiere volver a hacerlo. quiere descansar o no quiere volver a hacerlo. La misma razón. Como que tú al final quieres estar tranquilo. Sí, como que tú aprendes que cultivar paz y cultivar armonía en ti es demasiado importante. ¿Sí? A veces si eso incluye desprenderte de tu ego, de tu estatus social, de tu estilo de vida. Entonces yo creo que es eso, como que tú te das cuenta que, pues, que no tiene mucho sentido muchas cosas. Nosotros no vivimos necesariamente por lo excitante intelectualmente, sino por lo del corazón, por lo que se experimenta con los sentimientos, ¿sí? Con el amor, con la tranquilidad y la paz. Entonces, esa fue la razón que me llevó a mí como a hacer un cambio, como a buscar esa paz, ¿sí? Y eso me trajo muchas consecuencias negativas, sobre todo en el aspecto financiero, porque eso estaba muy bien, ¿sí? Pero ahorita mirando hacia atrás, y estamos hablando 2 años y medio atrás, obviamente han pasado muchas cosas y probablemente vamos a hablar de eso en algún momento, pero yo les puedo decir que ha sido de las mejores decisiones que he tomado. Y ese mensaje fue muy claro para mí cuando me habló mi amigo, porque yo dije, si él lo hace, si él tuvo el coraje para hacerlo, pues ahorita yo tengo el coraje para hacerlo. ¿Sí me va a entender? Como que uno a veces necesita como eso. Ese pequeño impulso. Yo me sentí súper corajudo y tomé la decisión de renunciar en ese momento, porque la tomé, me adelanté, les conté, sí, o sea, renuncié. Yo me encontraba un poco en una disyuntiva, y la disyuntiva es, si renuncio, ¿qué hago? Ciertamente no me siento satisfecho, ¿sí? Y si sigo, como quejartera, la palabra era quejartera, como que me caían bien mis compañeros de trabajo, pero mi jefa, la relación era muy dura, yo no me sentía como empatizado por ella, y como que no me sentía muy cómodo, o sea, era incomodidad, insatisfacción, era como un poco de eso. Entonces yo, ¿me quedo o me voy? Entonces, lo primero que hice fue tener una conversación con alguien, como otra coincidencia. Hablo a una amiga, una persona que uno admire. Yo creo que también piensen en eso, una persona que en este momento ustedes admiran. Y ustedes en este momento no están rodeados de alguien que ustedes admiren. Yo los quiero invitar a que hagan un cambio, porque uno tiene que rodearse de gente que uno admire, ¿sí? Como de una u otra manera en algo, punto. De una u otra manera tiene que haber algo que esa persona haga muy bien y que tú admires, ¿sí? Y si tú no lo haces, tienes que hacer un cambio. Yo en ese momento todavía la tengo, se llama Daniela. Yo le pedí un consejo, yo le dije, necesito hablar contigo, simplemente hablemos. Perfecto, lo agendamos. Yo estaba en El Salvador, primera semana del año 2018, y me siento a hablar con ella y yo le digo, tengo esta disyuntiva, ¿qué hago? Ella me dice, gordito, ¿sí? No sé si me dice gordito, pero me dijo, bebé, te quiero decir algo, mira. Yo no te voy a decir qué hacer. Y yo, como que no quiere que le digan qué hacer. Sí, típico. Pero uno siempre espera que le den la respuesta. Pues la verdad sí, o sea, yo creo que es muy importante y te deseo que no te den la respuesta, porque te puede quitar poder. O sea, Sí, tú puedes decir, toma las decisiones, es porque, sí. Entonces, yo en ese momento, en ese preciso momento, le dije, entonces, ¿qué hago? Como dame una idea. Me dijo, mira, yo te voy a decir, es
lo siguiente, no tomes decisiones ni cuando estés muy emocionado, ni cuando estés muy emputado o triste o incluso frustrado. No las tomes. Tómalas en un lugar de paz, donde tú te sientas en paz, como siento que esta decisión me trae paz, pero tú te sientas, o sea, como que literal te sientas y reflexionas y tú dices, y tú sí dices, hey, esto me hace sentir paz, ¿sí? Y yo dije, perfecto, me gustó mucho tu consejo, me gustó, o sea, créanme que no fue, yo creo que cuando uno habla de esta palabra de paz y demás, como que no necesita uno intelectualizarla tanto, ¿no? Es como que simplemente tú sabes, o sea, muy dentro de ti tú sabes, como sabes qué significa eso en términos prácticos y en términos aplicables, ¿no? Como, entonces no fue filosofía barata para mí, sino fue, wow, gracias, gracias. Me contó un poco una historia digamos que de la decisión que le había traído paz a ella y demás. Entonces también fue un poquito como inspiradora. Y yo después me devolví como el 7 o 8 de enero de 2018 a Colombia. Llego a Colombia, muy chévere, muy bonito, todo muy cool. Tenía hartas millas. O sea, yo seguía como, obviamente, como contento por todas las vainas que había pasado. Estaba a punto de volverme miembro plata, entonces puedes entrar a las salas VIP, te pueden dar ascensos. Es muy bacano, yo les invito a que vivan ese tipo de experiencias, o sea, creo que uno tiene que hacerlo, ¿sí? Entonces yo lo hice y yo dije, bueno, no sé si voy a renunciar, pero me voy a sentir en paz. Punto. No sé si voy a renunciar, pero me voy a sentir en paz. Y en esa semana estamos planeando el año. Digamos que las empresas o en diciembre o en enero planean su año, ¿sí? Nosotros planeamos en enero y nos sentamos en una oficina en la sala de juntas y empezamos a decidir lo que queríamos hacer para el año. Y hubo algo dentro de mí que dijo, si esto es lo que vamos a hacer, o sea, si este tipo de cosas pasan, o sea, si este tipo de planes pasan, haz de cuenta que, no sé, querían como crecer estas metas y yo quería más como trabajar en un tema que tiene que ver más con calidad y alineación y como con propósito. Y yo dije, si esto pasa, es como una pista para renunciar, dicho y hecho. Y yo, oigan, pero esta idea es buena. Y todos no. Y yo, la chimba, esto es un mensaje. Y bien, como que yo dije, me siento molesto, no voy a renunciar. Me voy a dormir, me voy a la casa, no sé qué, me devuelvo. Yo utilizaba Transmilenio y me monto en el Transmilenio como a la altura de la 45 con Caracas, estando en Transmilenio parado, en Transmilenio. De repente yo digo, me sentí muy en paz y yo dije, ya sé por qué voy a renunciar. Voy a renunciar porque mi propósito ya no está dentro de esta empresa, ya no está dentro de AIFE. Y yo sentí mucha paz, fue como, es cierto, o sea, yo lo sentí demasiado real, ¿sí? Y me bajé, caminé súper feliz en esa caminata que hay desde la estación de la 39 hasta la oficina en Bogotá. Y yo llego a la oficina, pasa el día, y yo cogí coraje, como que uno siente un poco de coraje, y yo le dije a mi jefa, se llama Tacha, ¿sí? El nombre es muy italiano, pero ella es mexicana, y yo le dije, Tacha, tenemos que hablar, y ella, es como cuando te van a terminar, yo creo que sintió lo mismo, y fue así, y ella me dijo, ¿de qué? Estoy ocupada, como que ella sabía, y yo le dije, tenemos que hablar, y me dijo, no, ahorita al almuerzo, y yo, vamos ahorita, y me dijo, ahorita al almuerzo, y yo, bueno, como que la quería evitar, o sea, recuerden, nosotros siempre evitamos. Alargando la terminada. Sí, no, y no porque de pronto ni siquiera sabía, simplemente sabía que era algo negativo, que era algo denso, y no le huye, sí. Entonces, al final yo le dije, hagámosle ya. Ella me dijo, listo, apenas terminemos, vamos. Y yo, bueno. Y ya, y nos sentamos, y lo primero que le dije es, mira, tú me has enseñado el poder del servicio a los demás. Y le dije lo que me había enseñado. Sin embargo, yo me siento en este momento que no estoy viviendo mi propósito acá, ya no. Y en ese momento, y esto también es un tip de cómo, de cómo renunciar, si de pronto uno encuentra las palabras, porque si uno a veces se siente muy comprometido con su equipo, o con su proyecto, o con su jefe, de pronto uno se volvió amigo de los compañeros de trabajo, y me dice, y yo digo, y me dice como, ¿sabes qué? Entiendo. Y yo todo... O sea, siento que yo le transmití tanta paz y tanta seguridad. Sí, o sea, yo obviamente tenía un poco miedo de la conversación, o sea, no es fácil, la verdad, se siente y los que han renunciado a su trabajo lo han sentido. O sea, uno siente como un juego, puta marica, es duro, es como terminarle una pareja, pero diferente, pero es como terminar con una pareja. Y yo le digo eso y es me un hueco dice, en el pecho, horrible.
Sí, o sea, es como tú sientes que algo te hace falta y sientes un poco también de tristeza. Y es como que incluso hay una parte de ti que dice como, ah, me gusta, como no, como que quieres decir no, no, como que ya empiezas a extrañar a tus compañeros. Tristeza, eso se siente un poco cuando sientes tristeza, sientes que algo te falta. Y renuncié, y ya, y me sentí bien, y ese día me fui al almuerzo, porque pues ya no iba a hacer nada. O sea, ese día vamos a trabajar todo el día, pero me fui al almuerzo. Después le dije, chicos, pues renuncié, me despedí del equipo, pues les di su abrazo y demás, y me fui a caminar, entonces tomé Transmilenio de vuelta, y yo era así, mírenme, como, bueno, mírenme, escúchenme. O sea, imagínense en Transmilenio parado. Y yo era como una sonrisa de oreja a oreja, como... Y yo dije, puta, renuncié, que man tan loco, puta, ¿en qué estás? O sea, como que una parte de mí que decía, yo no tenía plan, o sea, no había plan B, o sea, yo no renuncié con un trabajo bajo nada. Y tenía la plata que había ahorrado ese mes porque me había gastado todo en Cancún, todo, yo me gasté todo, o sea, yo quedé sin 5, porque Cancún también, digamos que es demandante económicamente, ¿sí? Como en términos de liquidez. Y ya, lo bueno es que no me había endeudado, no tenía deudas, eso sí, yo no, digamos que nunca he sido muy amigo de las deudas. Y con casi 0 plata, pero pues me tenían que pagar ese mes. Entonces, bueno, también uno sabe que no tiene su liquidación o bueno, eventualmente sus ahorros o por lo menos la plata que se lleva ese mes. Y con eso y un poco de confianza me fui para la casa. Y ya, y creo que fue un momento muy chévere. Fue un momento muy chévere como como dejar ir, fue dejar ir, ¿sí? Y, y esa sensación me tenía tan tranquilo que siento que es como la vida recordándome la importancia de uno buscar esa paz y esa tranquilidad, ¿sí? Y de cultivar lo que yo llamo un poquito más, ¿sí? Como un poquito más, como que, y que uno sienta eso y como un poquito más de tranquilidad, un poquito más de paz. Y ahí termina la historia de sentirme frustrado, confundido, de pedir un poco de consejos, ayuda y de tomar la decisión de paz. Entonces yo creo que la respuesta vuelve a ser como deja que la paz sea como un sentimiento al que tú acudes cuando te sientes muy confundido, pero también que si te sientes claro en la vida, siéntela y agradécela, porque de pronto estás escuchando esto y no estás insatisfecho. Entonces es chévere que la sientas y tú digas como, wow, me siento en paz, ¿sí? Como, ¿y tú cómo te levantas? Yo creo que uno se levanta y uno siente sí, ese nivel de paz, ¿sí? Y quiero hacerle una crítica en este momento a todas las empresas que existen, porque es muy probablemente que tú trabajes en una de ellas si estás escuchando este podcast, y es a las empresas se les quedó chiquita el alma humana, se les quedó chiquita, ¿sí? El alma humana añora cambio, añora flexibilidad, añora creatividad, añora sorpresas, añora emoción. Y la verdad, el problema más grande con las empresas es que se vuelven aburridas, se vuelven tediosas, se vuelven conflictivas, y todo eso nace porque todo el mundo está inconforme. Y uno dice, acabo de tener empleo en tremenda empresa, pero pasan 2 meses y se vuelve una rutina. Entonces, como que es muy importante que uno le preste mucha atención a ese elemento de alma humana, porque es que eso termina sacándote a ti de un lugar que es cómodo, que es chévere, pero es como si tú supieras que estuvieran haciendo algo dentro de ti y tú no lo dejas, y como que tú no lo dejas nacer. Entonces, es como se les quedó chiquito, ¿sí? Y es ahí donde el teletrabajo nace para darle mucha flexibilidad a eso, ¿sí? Entonces, bueno, ahí les boto la cuña si de pronto se identifican o de pronto son de los que tienen una empresa y eso le está pasando a sus trabajadores, las respuestas las pueden encontrar en su espiritualidad. Vea, bastante interesante, Sergio, lo que nos cuentas y que no solamente lo llevas a las personas, sino también a las empresas, cómo se ve materializado, digamos, como esta conciencia hacia las personas, hacia el espíritu. Te quería hacer una pregunta, Sergio. En últimas, todo este proceso, si lo pudiera resumir en un mensaje muy claro para la audiencia, es ¿qué te ha enseñado la meditación desde que la iniciaste a practicar, desde ese momento de quiebre? Me ha enseñado a que de alguna forma, cultivando un poquito de paz,
las cosas se te terminan dando, ¿sí? Si le quieres poner en otras palabras un poquito más marketing, es como si la paz fuera como el camino hacia la abundancia, literal, como a sentirte que tienes clientes, que tienes dinero, si eres, digamos que, autoempleado o emprendedor. Aquí sientes que estás bien con tu familia, aquí hay una sensación de que todo va a estar bien, ¿sí? Y yo creo que esa pregunta me gustaría dejárnoslas, ¿sí? ¿Tú sientes que todo va a estar bien? O sea, o sea, cuando tú percibes un poco adentro y dices, ¿tú sientes que todo va a estar bien? Incluso en estos momentos, ¿sí? Incluso en estos momentos, y yo te lo digo, y yo te lo estoy diciendo, teniendo un hermano en la clínica Colombia, en Bogotá, rodeado de COVID, ¿sí? O sea, tú sientes que si llegara a pasar cualquier cosa, las cosas van a estar bien, ¿sí? Entonces, quiero que lo sientas un poco y como que, porque eso es lo que tú cultivas, ¿sí? Como esa sensación de paz y eventualmente empiezan a llegar muchas bendiciones, ¿sí? Y tú de repente, y todo nos ha pasado, y como de repente alguien nos llama y nos ofrece algo y es como, puta, o sea, todo estaba tan mal, pero empieza a estar mejor, ¿sí? Entonces, eso pasa cuando tú te sientas en tu lugar de paz, en tu propio lugar de paz, ¿sí? Y no la sobreestimes, o sea, no la sobreestimes y no la tomes como un discurso bonito. Y también entrénate, o sea, yo te diría que, y aquí es importante, y aquí me hago una cuña a mí mismo, porque ciertamente yo he vivido ciertas cosas que, que yo siento que me ponen en una posición de responsabilidad. Yo me siento más como cuando el tío Ben le dice a Spider-Man como que todo poder lleva una gran responsabilidad, porque siento que las cosas que he vivido me ponen en la responsabilidad de entrenar a las personas para que cuando les pasen eso, cuando empiecen a descubrir miedos, cuando empiecen a descubrir limitaciones, ¿sí? Cuando empiecen a meditar y digan, acabo de meditar en YouTube y fue puta, no me concentré, como que tengan a alguien que les dé un poco de entendimiento de qué pasó y cómo puedes encontrar esa técnica que te funcione, esa respiración que te funcione, cómo aprendes tú. Entonces también me quiero ofrecer como ese entrenador, como yo sí siento que he recorrido un camino importante y que me pone en un lugar en donde siento que te puedo llevar a que te sientas un poquito más en paz y que también descubras tu propósito, descubras quién eres y también, por más de pronto nuevo que suene para ti, que descubras cuál es tu don, ¿sí? O sea, realmente si hay algo, piensen que es una semilla y esa semilla está en el estómago. Y no me pregunto por qué está en el estómago, pero está en el estómago, ¿sí? Puedo responderla, pero no lo voy a responder en este momento. Es una semilla que está en el estómago que siempre te va a decir qué tienes que hacer. Siempre. O sea, en este momento tú sabes qué tienes que hacer, ¿sí? Y sobre todo tú sabes quién tienes que ser, ¿sí? Tú sabes la versión de ti que está buscando nacer. Y a veces eso incluye que tú tomes decisiones como renunciar, como pedirle perdón a una persona, ¿sí? Como cosas que no son fáciles. Y en ese proceso que no es fácil, ahí es donde yo me ofrezco como una persona que te pueda guiar y que te pueda dar luces, ¿sí? Como que te pueda escuchar en algún momento o a veces simplemente explicar. A veces necesitas un poco de entendimiento. Y busca ese camino y rodéate de personas que tú admires de una u otra manera, ¿sí? O sea, si tú no estás rodeado de personas que admires, pues de alguna manera esa energía que tienes como que se empieza o vuélvete tú esa persona, ¿sí? Pero no te dejes engañar por el ego, ¿no? Porque es que entonces ahora tú siempre tienes que ser la persona a la que admiren. Yo mucho tiempo de mi vida lo fue y después en un momento se me cayó todo eso y llegué a un punto en donde dice, pues será que es que entonces yo solamente valgo por el título que tenía. Entonces también como son, o sea, como que hay momentos, o sea, todos tenemos momentos. ¿Quién quita? Sí, o sea, en algún momento, sí, o incluso en este momento, alguien que tú decías, yo no doy un peso por esa persona, sea la persona como que te brinda
paz. Y tú, güey, puta marica. Sí, me va a entender como... Y hay una película que les quiero recomendar que la vi hace poco que se llama El Cambio. Yo les hablé de cambiar de cuarentena a mi retiro de meditación. Miren si esta película se llama El Cambio, ¿sí? El Cambio. Está en YouTube. Busquen El Cambio. Por El Cambio y coloquen una W y les va a aparecer Wayne Dyer. Sí, Wayne Dyer. Pero coloquen simplemente El Cambio en YouTube. Y ven la película y ahí explica cómo hacer un cambio. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. O sea, colectivamente, pero colectivamente no significa nada. Entonces, ¿qué significa algo individualmente? ¿Sí? Ya que estás hablando de eso del cambio, ¿qué cambió en tu vida cuando empezaste a meditar? Te lo digo porque, digamos, a mí mi mamá, creo que ya te había contado, pero a las personas que nos escuchan no. Mi mamá me enseñó a meditar más o menos cuando tenía 3, 4 años. Y me enseñó diferentes técnicas, la de la respiración, a meditar con ángeles o con las que uno escucha muchas veces de el mar, bueno, más como de los elementos, fuego y demás, bueno, diferentes. Yo lo dejé de lado porque de pequeña ella como que sí me entrenó y me enseñaba mucho y hacía la meditación conmigo, pero después de unos años yo como que lo dejé. Y ahorita en la cuarentena me estaba leyendo un libro que se llama El Código de una Mente Extraordinaria, que creo que es un libro que me ha marcado un montón, pero empecé a retomar el tema de la meditación con la meditación en 6 fases que hace Vishen, o bueno, que él creó de cierta manera. Y empezaron a cambiar muchas cosas en mi vida. Por ejemplo, yo ponía la intención de que en mi universidad me sacara 5. Yo no he sido la persona, tampoco me interesa ser la persona que siempre saca 5, pero nunca he sido la persona que saca 5 en todo. Para mí era normal, pero yo en este semestre empecé a decir, mi intención en la meditación era como, me voy a sacar 5, voy a sacar 5, y literal, tú ves mis notas de este corte no, este semestre, y empezaron a subir un montón. Empecé a cambiar muchos hábitos a través de la meditación también, porque me empecé a dar cuenta del tema de estar presente. Automáticamente dejé de tomar azúcar, llevo más o menos como 4 o 5 meses que no tomo azúcar en nada, y he cambiado muchos hábitos que tenía, y también se lo debo a eso, a estar presente, a estar consciente de qué le hace bien a mi cuerpo y qué no, qué cosas, por ejemplo, el ponerme de mal genio, el siempre estar feliz o el de pronto agradecer, porque muchas veces no le agradecemos a las personas que están al lado, y eso empieza a cambiar la energía totalmente de tu cuerpo, de tu familia y de todo lo que está como alrededor. Entonces quiero preguntarte eso, ¿qué cambió en tu vida cuando empezaste a meditar ya como muy, muy, muy habitualmente? Fueron 3 cosas, ¿sí? Primero, lo primero que cambió fue mi identidad, como quién soy, ¿sí? Yo solamente cuando me preguntaban quién era, siempre tenía lo mismo que responder, como pues administrador de empresas, tengo tantos años y trabajo en esto, ¿sí? Y cuando empecé a meditar, yo empecé a sentir que eso era lo menos importante, ¿sí? Y empecé como a dejar de buscar, como yo tenía un profesor, quiero ilustrar esto también, yo tenía un profesor imagínense ustedes entran a la universidad y entran a esta clase, a una clase nueva, primer día del semestre, y el profesor se presenta. ¿Qué es lo primero que hace? Doctorado, no sé qué chimbadas, he sido un consultor en el ministerio, no sé qué, y uno todo, o a veces uno es chimba, o sea, uno dice, uy, que me va a enseñar alguien muy teso, ¿sí? Pero a veces es como, así como que uno le sabe un poco a cacho. Pues yo tuve un profesor, sí, que él llegó y nos recibió y nos preguntó qué quieren aprender. Y yo todo, uy, marica, mi voz importa. Como, wow, y yo no, pues me gustaría aprender de liderazgo, la clase se llamaba liderazgo. Y entonces como que el man no se presentó y no dijo nada de él, y yo dije, bueno, dijo su nombre. Y como la siguiente clase el man sale y dice, bueno, en este año yo tomé un postdoctorado en la Universidad Internacional de Florida, y yo todo, uy, o sea, el man era más preparado que todas las personas que me han dado clase, ¿sí? O sea, y tenía muchos títulos, emprendimientos encima, o sea, era como, piensen en este profesor que es el puto amo, como que, o sea, como que ha logrado muchas vainas que, digamos que desde el punto de vista del éxito tradicional, son como la leche, ¿no? Entonces, el man las había logrado. Entonces,
yo digo, uno puede conectarse con las personas sin necesidad de restregarle su ego en la cara, ¿sí me va a entender? Y sin necesidad de creer que uno es eso, ¿sí? Como de que, sí, entonces yo creo que lo que me hizo es que hizo que mi identidad fuera un poquito más ligera, ¿sí? Como que de repente puedo estar en este momento como en el podcast, teniendo personas que opinen o piensen que yo, pues no sé, como que me descalifiquen, ¿sí? Y yo digo, pues está bien, pero entonces también puedo conectar, o sea, las personas que se quedan acá y que escuchan esto, van a ver algo en mí y va a hacer que nos conectemos, ¿sí me va a entender? Y probablemente me voy a quedar con personas más correctas que con personas que yo les tenga que restaurar todo mi ego para que me acepten y me quieran, ¿sí? Y entonces mi identidad cambió mucho, como que, o sea, como que, y todo empezó a tener mucho sentido eso, ¿sí? Lo segundo que cambió en mí fue la forma en la que yo manejaba mis sentimientos y puntualmente la rabia, ¿sí? Han habido varios cambios, pero el primer cambio fue que la calmó mucho. O sea, les voy a dar un ejemplo. A mí me daban rabia cosas como perder en los videojuegos, ¿sí? Bueno, yo no sé, no todo el mundo se identifica con esto porque yo sé que hay mucha gente que no los juega, pero piensan cuando te peleas con tu mamá, ¿sí? O cuando te mandan a hacer algo que tú no quieres hacer, o cuando simplemente te das cuenta que no te echaron del trabajo, o sí, o sea, cuando te da mucha rabia algo. A mí me daba mucha rabia perder. Y yo me di cuenta que yo meditaba, y entre meditaba, cuando perdía, yo decía como, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Sí, como que el mantra se vuelve a aprender. Entonces, uno como que, wow. Y como meses después me me dijo mi mamá, mi papá, oye, usted ya no se molesta. Igual, o sea, y yo, uy, sí, es cierto. O sea, wow, como, es cierto, no me molestaba. ¿Sí? Entonces, me di cuenta, porque es que es un ejemplo muy, incluso hasta infantil, algunos pueden juzgarme de eso, está bien, como lo que sea, pero a mí me gustan los videojuegos, ¿qué pasa? Me gusta jugar FIFA puntualmente. El punto es que eso se traspola en todas las áreas, eso se traspola, o sea, como que me siento me siento más empoderado de mis emociones, o sea, se llama inteligencia emocional, ¿sí? O sea, hay cosas que te molestan y está bien, ¿sí? Y lo tercero, entonces, tiene que ver con todos esos sentimientos, sobre todo los negativos, sobre todo los negativos. Pero creo que he hablado mucho de eso. Quiero mejor hablar como del lado, exactamente los mismos sentimientos, pero el lado positivo. Siento que me empezó a importar más la gente, ¿sí? Como que yo sentía que pues, la gente no me importaba mucho, o sea, como que alguien me decía que le había pasado algo malo y yo pues, como eso que uno la escucha, pero como que, sí, pero entonces siento que como que hay, algo en mí se volvió mucho más empático, como mucho más empático. Si les soy sincero, bueno, yo soy hombre, ¿sí? Y como hombre, digamos como la gran mayoría de hombres, nosotros casi a nosotros nos cuesta empatizar, siendo bueno que las mujeres son más empáticas en general, o sea, somos más empáticas y de hecho pueden llorar en ambientes públicos, nosotros no podemos, o sea, si nosotros estamos llorando... Definitivamente. Si no va a entender, o sea, entonces yo también quiero hablarle mucho a los hombres y en este momento le quiero hablar mucho a los hombres, incluso también a las mujeres, porque las mujeres no se emputan porque si no son locas. Literal, una mujer no se emputa porque entonces está loca. Y yo realmente, yo quiero celebrar, si tú te emputas, te quiero celebrar eso en este momento. Y te quiero pedir que lo hagas, o sea, que sientas esa rabia, ¿sí? Pero con esa misma intensidad que sientes esa rabia, también cuando sientes que quieres algo, que algo te importa, ¿sí? Ya sea una causa social, que la sientas con la misma intensidad. Entonces eso cambia en mí, como la habilidad de yo sentir, y percibir más quién yo soy. Y eso es lo que termina haciéndome más humano, ¿sí? Entonces, como que la escena en la cual yo puedo llorar, como que antes no existía, ¿sí? Yo no sé, creo que esta frase me la estoy inventando en este momento, pero como que los sentimientos son la forma más fácil de comunicarse con Dios, ¿sí? Son como si fuera como el puente hacia Dios mismo, ¿sí? O por lo menos la percepción de que Dios está adentro, porque hay una parte de Él que está afuera y otra parte de Él que está adentro. Entonces, cuando uno siente,
uno vive, ¿sí? Y eso cambió en mí, o sea, yo puedo sentir mucho más. Y bueno, hay una serie de cambios que como que para mí son los secundarios, pero también muy importantes. Y es como que siento que puedo controlar mi nivel de sex appeal. O sea, yo ciertamente como que, de hecho, muchos años de mi vida pensé que era la persona más fea del grupo. De pronto era porque mis amigos, bueno, mis amigos y mis amigas en general, siempre son muy guapas, ¿sí? O muy guapos. Pero yo siempre me sentí la persona más fea del convito, ¿sí? Entonces, obviamente si uno se hace al lado de Thor, del actor de Thor, uno es un hijo de putas, un bicho. Pero pues como que imagínense como que siempre mis amigos como que físicamente eran un poco más bonitos que yo, más bonitas que yo. Entonces, yo sí te puedo decir que en este momento hay un sentido como de que me veo y me siento bien conmigo mismo, entonces también como una autoestima más tranquilo, más chill. Pero también te puedo decir que como que tú puedes controlar esa energía, o sea, cuando tú quieres sentirte demasiado sexy, sí, yo ya sé como que es lo que hago, como una camiseta que me quede apretada, de pronto puede, no sé, en este momento como una camiseta apretada, como pantalones más ajustados, como que salgo de la forma en la que miro, la forma en la que coqueteo, como que es diferente, es otra, ¿sí? Entonces, pues qué chimba, o sea, y de hecho casi no hablo de esto, de pronto lo pude haber puesto en primer lugar, pero como que también siento que me siento mucho más en control de mi energía a la hora de atraer, y ojo, no solamente es atraer a personas, ¿sí? O sea, a chicas, a chicos, o sea, no solamente es atraer, sino también atraer oportunidades, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Como alguien dijo por ahí, como uno sabe que alguien tiene una vibra chévere cuando te hace reír. Si me van a entender, como que tienen esta ligereza, antes te saca una risa o una sonrisa o te hace totearte la risa, ¿no? Entonces, como que también puedes acceder más frecuentemente a estos estados, ¿sí? O sea, porque dejas ir como tu ego y tu plan y como que simplemente como que fluyes y cuando uno fluye uno dice cosas que la gente encuentra chistosas. Entonces, bueno, muchos de nuestros oyentes o varios, como tú decías, tienen acceso a este tipo de herramientas. Estamos descubriendo que la meditación tiene muchas ventajas, muchos beneficios. Entonces, quiero que por favor nos des unos tips o aprendizajes claves para empezar a meditar. Unos tips y aprendizajes claves para empezar a meditar. Lo primero es hacerlo. Lo primero es la decisión de hacerlo, de intentarlo, ¿sí? En este momento obviamente le estoy hablando al que no lo ha hecho. O sea, si alguien lo hizo, pues olvídalo. No estoy diciendo nada, estoy diciendo algo X. Pero en este momento lo primero es que invitarte a que lo hagas, ¿sí? Y también te quiero decir que yo por 3 años, casi 3 años de mi vida, tal vez 3 años, lo hice viendo cosas de YouTube con las meditación de las 6 fases. O sea, yo estuve mucho tiempo así, ¿sí? Eso es chévere, pero tú necesitas un guía. Tú necesitas un guía, ¿sí? Entonces, te diría que lo hagas y lo sientas y que lo posible que lo hagas con alguien que confías. Mira, si tú te identificaste con algo que dijiste en este podcast, date la oportunidad de escribirme, de mandarme dame más información, ¿sí? Y yo creo que yo creo que te puede ahorrar un poco de tiempo, te puede ahorrar un poco de tiempo a la hora en que tú sepas cómo hacerlo, porque al inicio necesitas guías. Es exactamente cuando uno va a un gimnasio. Tú cuando vas a un gimnasio y tú llegas, tú dices, putas, todas estas máquinas, ¿cómo las manejo? Tú no te quieres lesionar, tú tampoco sabes dónde empezar y tampoco quieres recargar un músculo, entonces es muy duro, es muy confuso, o sea, no sé si les ha pasado que van al gimnasio por primera vez después de no ir mucho tiempo, uno no se halla, ¿sí me va a entender? Entonces piensa que la primera vez que vas a hacer algo, consigue un guía. Si no, está bien, no mentiras, consigue un guía, no te voy a decir algo que no crea, consigue un guía, sí, punto, ¿sí? Y date la oportunidad. Si ya eres una persona que medita, yo quiero que admitas, o sea, como un tip de meditación, si una persona que ya medita, como que admitas que en la meditación lo que haces es que cultivas algo dentro de ti que está destinado para cambiar el mundo, ¿sí?
que está destinado para cambiar el mundo en una forma que es demasiado única a ti. Y que cuando tú admites este pensamiento, tú te abres a posibilidades, ¿sí? Cuando tú admites el pensamiento de que hay algo demasiado fuerte dentro de ti naciendo a través de la meditación se vuelve una rechimba, porque es como, wow, o sea, todos los días vas a experimentar cosas nuevas, ¿sí? Yo creo que si tú has meditado, tú ya has percibido una sensación como de que tu cuerpo como un poco como que se pareciera que no existiera, incluso hay personas que flotan, hay personas que ven colores, no necesariamente que flotan como que levitan, o sea, no, sino como que literal sienten como que se están elevando, hay personas que se van y dicen que van a otros mundos, o sea, como que literal, ¿sí? Entonces, si tú meditas, yo quiero que tú cultives este pensamiento y ese pensamiento te va a empezar y te va a volar la cabeza y va a expandir tu percepción de quién eres tú, ¿sí? Entonces, esa es la invitación que te hago. Pues no te diría como, creo que me siento como cualquier profesor de meditación y he tenido muy buenos profesores de meditación, muy buenos profesores de meditación, que no te voy a decir para que te intrigues si me preguntas si quieres que te entrene. Y en este momento, cuando alguien te dice como tips de meditación, como que tú dices, o sea, es tanto, o sea, son tantos, o sea, la meditación es un mundo de herramientas, ¿sí? Entonces lo que yo te diría, que me siento como ellos en ese momento, es como cultiva este pensamiento de quién realmente eres y que estás destinado para cambiar el mundo y déjate guiar y conocer nuevas técnicas y cambia tu rutina. Yo te diría que no la cambies al día. Imagínate que tú hagas una rutina hoy y que no vuelvas a hacer esa rutina, pues no vas a desarrollar ningún músculo, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo con la meditación. Haz una rutina, hazla mínimo un mes, o sea, literal mínimo un mes y después prueba con otra cosa, ¿sí? Es expansiva. La meditación siempre es expansiva, una y otra vez se expande. Entonces yo te daría ese tip de que cultives este pensamiento y que te abras al mundo de posibilidades. Y ya, entonces Listo. es eso. Súper, Sergio. Entonces vamos a pasar con una parte ya para ir cerrando, preguntas concretas más hacia ti. Y la primera que te voy a hacer es como, ¿qué te inspira a ser mejor? Mis estudiantes y las personas con las que estoy, o sea, ustedes en este momento, como saber que a ti te sirvió y que estás jugando. A mí me gusta la palabra experimentos. Entonces, estamos haciendo un experimento de llamarle retiro de mindfulness. Entonces, eso me parece muy chévere, como después contar esa historia, ¿sí? Entonces, encontré muy inspirador la estructura que le dieron, tan estructurada. Fue como, marica, es una muy buena estructura. Entonces, eso, como me inspira la gente con la que interactúo. Qué cool. La segunda es, ¿qué consejo le darías al Sergio de 5 años? De cuando que chimba, marica, o sea, todo fue perfecto, marica, o sea, yo no tengo ni medio remordimiento, weón, o sea, no, marica, todo, weón, todo lo que pasó en mi vida fue demasiado perfecto, o sea, como todo, weón, todo, o sea, es que, no, que está bien, marica, que siga así, weón, o sea, no creo que haya decisión que pueda haber tomado diferente, o sea, incluso... No, o sea, estuvo mucho. Súper. La otra pregunta es, ¿qué cambiarías de tu vida? Yo le agregaría lo que le sigo agregando y es un poquito de coraje, un poquitico más, como un poquitico más de coraje. Cultivaría un poquito más de amor, como de expresar amor a través de lo que hago, como... Sí, como yo a veces me quedo mucho en mi cabeza. Entonces también yo lo necesito. O sea, yo enseño mindfulness porque lo necesito. O sea, si yo no enseñara mindfulness, mi cabeza es re loca. O sea, entonces yo le pedía un poco más también de enfoque, como un poquito más de enfoque. Y un poquito más de paz, ¿sí? Que es como una de las cosas que estoy hablando como si tuviera 70 años, a veces percibo eso, pero a veces digo, puta, es que estoy diciendo la verdad, o sea, no sé, marica, you name it, o sea, tú no ponle el nombre, para mí es paz. Sergio, ¿cómo te gustaría que el mundo estuviera en el momento que tú ya no estuvieras? O sea, ¿qué mundo te gustaría dejarle
a tus futuras generaciones? Uy, un mundo de infinitas posibilidades. O sea, yo en el 2030 voy a salir de la Tierra y voy a conocer otro planeta, voy a conocer otras especies. Probablemente en ese momento exista también la tecnología para viajar a otras galaxias, entonces probablemente me gustaría conocer un par de galaxias. Me gustaría que cuando termine, o sea, cuando yo me muriera, como que la gente entendiera un poquito más como quién es, o sea, quiénes somos, como desde el alma. Y yo sé qué va a pasar, o sea, yo estoy completamente seguro que va a pasar, pero me gusta mucho esta idea de conocer otras galaxias, o sea, estoy completamente seguro, o sea, y sé que lo voy a dejar cuando eso pase. Y bueno, también les adelanto, la tecnología, yo sé quién la está desarrollando. No me pregunten cómo, pero yo sé quién está haciendo la tecnología para salir del espacio y viajar a velocidad luz. Entonces es un científico muy chévere de Egipto que es un amor, que es una Einstein, pero la gente le dice el Einstein, pero la gente en general no lo conoce, no mucho en Colombia. Entonces eso, como que me imagino una especie súper interplanetaria y con retos así como de que no sabemos cómo comunicarnos, entonces como súper aprendiendo idiomas así súper raros. ¿Cuál ha sido el libro que te marcó significativamente o el último que te hayas leído que tú dices, wow, qué aprendizaje tan chévere? 3 libros. Primero, Conversaciones con Dios, me ayudó a entender quién era, como quién soy y para qué estoy acá. El segundo es la biografía de Steve Jobs, como yo sé que estoy destinado a darle algo al mundo, o sea, ni siquiera algo a Colombia, algo a la sociedad, sino literal algo muy grande que yo no me imagino y no sé qué es y tampoco me preocupo qué es, pero sé que es algo. Entonces, esa sensación me la despertó mucho Steve Jobs, ¿sí? Entonces, ese es el segundo, y el tercero es la biografía de un yogi. La biografía de un yogi cuenta la historia de Yogananda, que fue el yogi que le explicó por primera vez al occidente qué significaba todas las enseñanzas del yoga y la meditación. O sea, gracias a él en parte, por eso es que meditamos acá hoy en día. Entonces, la vida de él se llama Autobiografía de un yogi. De hecho, es el único libro, de hecho, es el único libro que llevaba Steve Jobs en su iPod. Y de hecho, él se leyó ese libro 23 veces. Sí. Fue el único libro que él se leyó todos los años, desde que tenía 30 años, creo, 30 y pico. Sí. Autobiografía de un yogi. Entonces fue por algo, o sea, si yo soy Steve Jobs, yo no me leería un libro todos los días por algo, o sea, hay algo, o sea, yo te diría, hay algo. Y yo me lo leí y me tomó como 3 meses, leí capítulo por capítulo y meditaba con base en eso. Entonces, para que se den cuenta la meditación, cómo está, uno lee algo que lo inspira y después uno medita y uno, puta, soy el puto amo. O sea, realmente se siente una sensación de poder absurda. Y entonces, esos son los 3. Súper. Y si tuvieras la oportunidad de conversar por última vez con alguien, ¿con quién sería? Uy, mi mamá es muy especial para mí, muy, muy especial. Genial, qué gran espacio hemos tenido hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio donde cada día aprendemos cosas nuevas que definitivamente nos llegan a otro nivel. Sergio, muchísimas gracias por abrirnos este espacio de tu historia y todo tu conocimiento. Por favor, recuérdanos todas tus redes sociales y cómo podemos contactarte para que sigas difundiendo este conocimiento tan poderoso. Bueno, @medita con Sergio. @medita con Sergio. Chévere tenerlos por ahí, súper invitados. Instagram, sí, yo pues creo que soy un millennial que no he evolucionado, entonces no estoy en TikTok, ciertamente, y tampoco estoy en LinkedIn. Entonces, Instagram es, y si no lo tienes, ábrelo. Entonces, no lo hay. Claro que sí. A nuestros oyentes, por favor, recuerden que los esperamos en @insatisfechospodcast, tanto en Facebook como Instagram, y que allí nos pueden compartir sus pensamientos, sus ideas y, ¿por qué no?, eso que les incomoda para que encontremos una manera positiva de apoyarnos y generar comunidad. Somos Lina, Brandon y Cata y muchas gracias por estar con nosotros. Chao, chao.